Hola, bienvenidos a mi canal de pesca. Hoy vamos a desmontar y lubricar por completo un carrete Shimano Socorro. Para empezar vamos a quitar la bobina. La bobina se quita desenroscando en sentido contrario de las agujas del reloj el regulador del freno. Una vez que tengamos la bobina fuera vamos a guardar la tapita de arriba, que es el regulador del freno, y vamos a proceder a desmontar el freno. Ahora mismo no vamos a limpiar nada, vamos a dejar el tema de la limpieza y el engrase para cuando hayamos desmontado por completo el carrete. La arandela de arriba se quita, como habéis visto, con un destornillador fino. Luego sacamos todas las arandelas. Si no sale, nos ayudamos un poquito con un destornillador, con mucho cuidado de no rayar la bobina. Hay que respetar siempre el orden de las arandelas, porque hay arandelas de metal y arandelas de carbono. Y a ser posible también la parte de arriba, arriba, y la parte de abajo, abajo de cada una de las arandelas. Después iremos limpiando el interior. Hay que asegurarse siempre con el destornillador también que no nos dejamos ninguna arandela. A veces, si está muy sucio el carrete, vamos a confundir la suciedad con una arandela metálica. Extraemos esta pieza de plástico dentada, es la que hace el ruido de la carraca. En la parte inferior tiene una arandela de metal que tiene como unos dientecitos, como podéis ver, no es redonda totalmente. Luego tenemos una pieza de plástico con dientes, que es lo que hace el ruido, y unas arandelas interiores que regulan la altura de la bobina. Esto es para que el hilo, cuando vamos enrollando en el carrete, quede siempre repartido homogéneamente. Si faltan o sobran arandelas, nos va a quedar el hilo acumulado arriba o abajo. Después iremos limpiando todas estas piezas y las volveremos a montar. Vamos a quitar la palanca, se desenrosca la parte opuesta en sentido contrario a las agujas del reloj y estiramos la palanca. Este carrete, como es un carrete muy sencillo, no tiene ningún tipo de arandelas ni retenes ni nada para poder evitar que nos entre el agua. Así que podéis desmontar todo sin miedo, que no va a caer ninguna pieza. Vamos a desmontar también el pomo. El pomo tiene una tapita de plástico, se gira también en sentido contrario a las agujas del reloj, con un destornillador de cabeza plana, o podéis utilizar también una moneda de 2 céntimos. Y en el interior hay un tornillo de estrella y de cabeza plana, es compatible, podemos usar las dos cosas. También se desenrosca en sentido contrario a las agujas del reloj y con un golpecito nos va a caer. Cuando desmontemos siempre tornillos, para que esto sirva para cualquier carrete, siempre hay que fijarnos si el tornillo tiene algún tipo de arandela muy pequeñita, muy fina, que se puede quedar puesta en el tornillo o también se puede quedar dentro en el interior. Extraemos el pomo y en la parte inferior vamos a ver si tiene algún tipo de rodamiento o arandela, vamos a ver qué tiene. Perfecto. Para empezar tiene arandela metálica y eso tendría que ser un cojinete, pero como es un carrete de gama media, en lugar de ser un rodamiento, es simplemente un casquillo de plástico. En la parte interna también vamos a disponer de otro rodamiento. Estoy comprobando primero que no haya ningún tipo de arandela, vamos dando golpes desde el interior y va a caernos otro supuesto rodamiento, pero que en lugar de ser un rodamiento también va a ser un casquillo de plástico. Los vamos a guardar para después. El negro va en la parte donde va el tornillo y el blanco va en la parte inferior. Hay que acordarse también de la arandela. Lo vamos colocando todo en el orden correcto para no tener luego ningún tipo de problema a la hora de montarlo. La arandela no es una. En mi caso son 3. No tienen por qué ser 3 en todos los carretes. Esos son arandelas de regulación. Entonces tenéis que ir siempre comprobando. En la parte interior, en la parte de aquí detrás, eso siempre va a tener muchísima sal y muchísimo óxido. Eso hay que cuidarlo mucho. Luego cuando acabemos también veréis el trabajo que vamos a realizar con esa parte trasera. Para continuar vamos a quitar toda la araña del pickup. Para quitarla, primero vamos a liberar un tornillo. Ese tornillito chiquitito fija una pieza que evita que se desenrosque una tuerca. El tornillito lo hemos quitado también, sentido contrario de las agujas del reloj. Ahora vamos a extraer la pieza de metal que evita que se desafloje, que se desenrosque la tuerca grande. Esta pieza suele sufrir también bastante corrosión porque este carrete, como he dicho, no tiene ningún tipo de sistema estanco. Ahora con una llave fija, esto va al revés de lo normal. Hay que hacer como si la apretásemos, hay que desenroscarla en sentido favorable de las agujas del reloj. Extraemos esta tuerca. Ya de paso vamos a empezar a ir limpiando cosas para que no se acumule luego el trabajo. Y extraemos la araña del pickup. Al final también ya desmontaremos por completo el pickup y lo vamos a engrasar. Continuamos desmontando el carrete. Hay una especie de junta de goma gruesa en la parte inferior. Nos ayudamos con el destornillador para quitarla.
Luego la vamos a limpiar y a engrasar. Y ahora viene una pieza bastante compleja, es lo único un poco complicado que va a tener el carrete en el caso de que se nos desmontase por completo. Este carrete es muy nuevo y esa pieza no está dañada. En próximos vídeos veréis que tengo un carrete que sí que está muy dañado y lo vamos a reparar. Se quitan 3 tornillos y esos 3 tornillos son largos y nos unen este rodamiento, por decirlo de alguna manera, a la base del carrete. Este rodamiento lo que hace es que evita que el carrete gire hacia atrás. Los carretes de jigging, como este por ejemplo, no tienen marcha adelante y marcha atrás, solo giran siempre hacia adelante. Entonces tienen este tipo de rodamiento que evita que el carrete se pueda ir hacia atrás. Tiene un tornillo ahora muy pequeñito de estrella, que cuando lo desenroscas se va a desmontar el cojinete. Son 2 partes, tenemos una parte inferior de plástico que tiene todas las piezas y la parte de arriba simplemente es una tapa de plástico. Como os he dicho, en este caso este rodamiento está absolutamente nuevo, no le ha entrado nunca agua, entonces no lo vamos a desmontar por completo. Tiene unos pistones que los empujan unos muelles para que solamente nos deje girar en un sentido. Cuando va al revés los cojinetes cierran, es como una especie de freno, y esa arandela que estoy quitando ahora de metal hace que los rodamientos, que los cilindros de metal no se puedan mover del sitio, que solamente puedan cerrar y que no se puedan separar del todo. Vamos a hacer una ampliación para que lo podáis ver un poquito mejor. Como podéis ver, esos muelles lo que van a hacer es empujar los pistones hacia el interior. Para volver a cerrar esta pieza hay que colocarla y girar en sentido favorable de las agujas del reloj, más o menos unos 5 grados para poder encajar bien los muelles. Continuamos desmontando el carrete. Vamos a sacar un casquillo fino. Este casquillo es grande, es cónico, tiene como una especie de escaloncito, parece que son 2 pero solo es uno. La parte ancha va arriba, la parte fina va abajo y es lo que acciona el sistema de antirretroceso. Ahora podríamos seguir desmontando y nos saldría un piñón y el rodamiento del eje principal del carrete, pero lo vamos a dejar para más adelante porque será más fácil desmontarlo después. Si lo desmonto ahora se va a mover mucho el interior y como es el primer carrete que desmontamos en el canal lo vamos a hacer de esta otra manera. Quitamos todos los tornillos que lleva, son de estrella y de destornillador plano, son compatibles con las dos cosas. También tenemos un tornillo, no es necesario quitarlo, este tornillo que estoy quitando ahora, lleva una especie de embellecedor que es de plástico. Ese embellecedor con el tiempo se nos va a oxidar mucho, entonces va a coger mucha sal por dentro y se va a quitar el cromado de plástico que lleva por encima, por lo tanto es bueno desmontarlo y engrasarlo, para que no se ponga feo, solamente es un tema estético. Una vez que hemos quitado todos los tornillos, podemos separar el carrete en 2 partes. Esa pieza blanca que estáis viendo se quita, ¿veis? Eso es una especie de cuña de plástico que es lo que va a accionar el pick-up. Eso ya lo explicaré también más adelante. Vamos a continuar desmontando y vamos a empezar quitando los cojinetes. En este caso, los cojinetes de la maneta llevan uno en cada lado y sí que son cojinetes rodamientos de verdad, estancos, teóricamente estancos, y están rellenos de grasa. Si ponemos el dedo en la parte interior y lo hacemos girar, vamos a notar que gira sin hacer nada de ruido y que cuesta un poquito porque tiene grasa dentro. Entonces nunca hay que poner aceite a estos cojinetes siempre y cuando estén en buen estado. En otros carretes que os mostraré más adelante sí que habrá que engrasarlos porque están dañados y no queremos cambiarlos todavía. Limpiamos las piezas de plástico y el cojinete por dentro y por fuera. Ahora vamos a sacar el piñón principal del carrete. Este piñón es el que va dentro de la maneta porque es un sistema de cuadradillo antiguo. Este carrete es de jigging, pero no es realmente un carrete de jigging porque no tiene el sistema de maneta moderna. Antes de sacar el piñón, nos es más fácil sacar el piñón delantero junto con el rodamiento, ¿lo veis? Ese cojinete también vamos a comprobar si está en buen estado, que en este caso sí que lo está, entonces no es necesario ponerle aceite. Esta pieza luego hay que limpiarla mucho porque al ser de color dorado también va a sufrir muchísima corrosión. Después ya la limpiaremos y la engrasaremos. Y la parte interior también, nunca hay que olvidarse de la parte interior. Ahora vamos a extraer esta pieza. Giramos un poquito el eje principal y lo extraemos hacia abajo. Sale toda una pieza. Si os fijáis, tiene como una especie de surco, ¿lo veis? Y este surco va a ir a un saliente que tiene el piñón inferior. Luego cuando lo volvamos a montar hay que hacer que nos coincida esto. Es la única parte un poquito más complicada de este carrete. Vamos a limpiar toda la grasa que tiene
y luego posteriormente a la hora de montarlo lo volveremos a lubricar. Es imprescindible que este eje no tenga corrosión ni óxido. Si está dañado habrá que limpiarlo con algún tipo de limpiametales. Y ahora sí que vamos a poder extraer el piñón principal. Tiene dos salientes, uno va en un cojinete y el otro en el otro cojinete. Cuando lo desmontemos tenemos que asegurarnos que no haya ningún tipo de arandela de regulación. En mi carrete no hay, en la parte inferior, pero en la parte superior sí. Esto puede variar dentro de una misma marca, de un carrete a otro, porque cuando lo van montando van viendo si necesitan llevar algún tipo de regulación o no. Sacamos el cojinete inferior. Nos queda un cojinete más por extraer, que es el cojinete del eje principal, pequeñito. Se extrae hacia arriba, lo empujaremos con el destornillador hacia la parte superior. Insisto, hay que comprobar que esos rodamientos siempre giran un poquito duros, pero suaves, no tienen que hacer ruido como de arena. Y extraemos el piñón inferior. Este piñón inferior, en mi caso, no lleva ningún tipo de arandela, voy comprobando porque como está negro de la suciedad de la grasa, tenía miedo de que tuviese algún tipo de arandela de regulación, pero no tiene ninguna. Y lleva un cojinete. Como está muy bien engrasado, lo vuelvo a colocar en su alojamiento y lo voy a dejar ahí. Insisto, este carrete es muy nuevo, entonces no necesito tener que engrasar según qué cosas porque está en muy buen estado. En la parte inferior tenemos restos de grasa y se ha puesto un poquito fea, la vamos a limpiar. Nos aseguramos que no haya ningún tipo de arandela inferior, no hay ninguna, entonces lo desmontamos bien, lo limpiamos. Y vamos a proceder a limpiar todos los rodamientos y todas las partes que tenemos del carrete. Para poder empezar a montarlo, utilizaremos grasa y vamos a forrar los rodamientos con grasa. No estamos lubricando el rodamiento, vamos a impedir que nos entre agua dentro del rodamiento por la grasa que estamos poniendo y vamos a impedir también que se oxide por la corrosión de la salitre que tenemos en el mar el rodamiento. Insisto, no estamos lubricando el rodamiento porque la grasa no va a entrar dentro, solamente es para evitar que se nos oxide. En la parte de plástico no hay que poner grasa nunca, yo la pongo porque mis carretes son para kayak, entonces es muy probable que algún día haga un submarino con el carrete y se me moje de agua salada y prefiero que no se me quede tan pegada la sal. El piñón inferior lo he engrasado por fuera, no estoy poniendo 1 kilo de grasa en cada pieza. De hecho, si miráis las piezas no se ve la grasa, simplemente es como si las estuviese pintando. Incluso con los mismos dedos bastaría, pero como tienen piezas como agujeritos y demás, prefiero hacerlo con un pincel para llenar todas las piezas de grasa. Pero no hay que sumergirlas. Esta pieza sí que la vamos a poner un poquito más de grasa, porque si entra agua se nos va a quedar siempre en la parte inferior del carrete. Entonces es imprescindible que no quede ni 1 milímetro del carrete sin ponerle grasa, pero no encharcarlo de grasa, solamente pintarlo. El eje lo hemos puesto un poquito más de grasa. En esta pieza, que es el piñón que va dentro, el eje va dentro de este piñón, sí que vamos a poner un poco más de grasa extra y cuando lo vamos metiendo tenemos que ir girando porque si lo empujamos vamos a arrastrar la grasa. Si vamos girando, si vamos haciendo un movimiento rotatorio, sí que va a quedarse la grasa dentro. Vamos poniendo todos los cojinetes del eje, primero el chiquitito, luego el grande que habéis visto ahora. Ahora vamos a poner el otro cojinete de la tapa. Estos cojinetes son los de la maneta. No hace falta poner mucha grasa porque cuando cerremos el carrete lo vamos a engrasar más. Ahora ponemos la pieza de plástico que cierra el pickup, los tornillos. Y la pieza que os he comentado antes, que llevaba un embellecedor de plástico, no se nota mucho, pero con los mismos dedos lo he engrasado. Ahora tengo las manos llenas de grasa, entonces muchas piezas las voy engrasando con los dedos. Incluso los tornillos son de acero inoxidable, pero los voy a ir engrasando siempre con los dedos también. Ahora vamos a montar el sistema antirretroceso. Nunca, jamás hay que poner grasa en el sistema antirretroceso, como mucho una gota de aceite. Yo le pongo grasa y es contraproducente. Lo que pasa es que, insisto, utilizo este carrete para ir en el kayak y es muy probable que meta un día el carrete entero dentro del agua. Entonces le he puesto muy poca grasa, no le he puesto un pegote de grasa, he manchado con el pincel un poquito la zona para evitar que coja corrosión. Ahora, una vez que hemos atornillado los 3 tornillos del antirretroceso, vamos a poner el casquillo que os había comentado que tiene una parte más ancha que otra. Estoy pintándole un poquito de grasa.
con los mismos dedos también le estoy poniendo grasa con los dedos. No habría que hacerlo, esto es contraproducente. Pero los que vamos en kayak sí que lo deberíamos hacer. Para embarcación nunca hay que poner grasa ahí. Y por último, el último casquillo. Este casquillo está en la parte exterior, no toca los rodamientos del antirretroceso, entonces sí que le vamos a poner bastante más grasa ya. Ahora vamos a montar la goma que tenía alrededor. Le he puesto vaselina. En lugar de poner grasa, prefiero poner vaselina en las gomas porque es una goma que voy a ir lubricando cada 2 o 3 salidas y la vaselina es más económica que la grasa que estoy utilizando. Ahora volvemos a la maneta. La maneta no lleva rodamientos buenos, lleva unos casquillos de plástico. Así que también vamos a lubricarla. No sería necesario, podría funcionar en seco al ser plástico, pero si le ponemos grasa vamos a evitar que con el tiempo se nos oxide el eje. Ahora habéis visto que he puesto grasa a las 3 arandelas que había en la parte inferior, con los mismos dedos. Y voy a poner grasa también en los casquillos de plástico para evitar que nos entre mucho agua dentro del puño. Este sistema de puño no lleva ningún tipo de rodamiento, ningún tipo de junta de plástico o de goma, entonces nos va a entrar muchísima agua dentro siempre. También hay que pensar que en el kayak tenemos muchísimas veces las manos mojadas y vamos a agarrar el pomo con las manos húmedas. Introducimos el pomo. En el vídeo no se ve, pero yo he introducido también primero el casquillo de plástico negro en la parte superior, con un poquito de grasa también. Y ahora vamos a proceder a poner el tornillo. El tornillo, al ser de acero inoxidable, no podemos imantar el destornillador para que se nos quede pegado, entonces ponemos una gotita de vaselina en la punta del destornillador y así se nos va a quedar pegado el tornillo. También va a ser bueno esta vaselina porque ese tornillo se nos suele oxidar bastante en el kayak. Se venden unos kits para cambiar estos casquillos y sustituirlos por rodamientos. Vale la pena cambiarlo. El carrete va a ir muchísimo más fino. Tanto aquí como los del pickup. Y finalmente vamos a poner la tapa. La tapita debería llevar una junta de goma, no la lleva porque este carrete es sencillo, entonces le vamos a poner un poquito de grasa también. Por la parte de atrás habéis visto que donde os he dicho antes he puesto también grasa porque esa pieza se oxida muchísimo. Ahora estoy introduciendo un poquito de grasa en los cojinetes. Así también cuando mojemos el carrete no entrará tanto agua dentro porque la grasa va a impedir que entre el agua. Vamos con la araña del pickup. La araña del pickup tiene un sistema que cuando giramos la maneta la araña se cierra sola. Eso significa que tiene una pieza que va a salir por la parte interior que va a chocar con la cuña que os he enseñado antes de plástico blanco. Hay que localizar en qué lado está. No siempre va a estar en el lado donde tenemos el guía hilos. Unas veces está a la derecha y otras veces está a la izquierda, es indiferente. Dentro de la misma marca es posible que esté en un lado o en el otro. Así que localizamos en qué lado está para desmontar la parte opuesta. ¿Veis? Ese saliente va a chocar con esta pieza de plástico. Aquí en el vídeo estamos viendo nuestra pantalla que está en el lado izquierdo, pues vamos a desmontar primero el otro lado para evitar que se nos salgan piezas volando. Este lado. Sacamos el tornillo con un destornillador de cabeza plana o de estrella. Luego con 2 tornillos chiquititos quitaremos el embellecedor de plástico y no hay nada en el interior. Vamos a pasar un pincel con grasa muy rápido sobre toda la pieza de plástico que se suele oxidar y se suele poner fea. Vamos a engrasar también los tornillos porque se ponen feos con el paso del tiempo y volvemos a montar otra vez todo como estaba antes. Esta parte no tiene ningún secreto, no tiene nada dentro. Ahora vamos a ir a la parte complicada, al guía hilos. Vamos a empezar primero desmontando el guía hilos. Bien, el tornillo que he quitado es un tornillo de rosca, como si fuese una rosca que podríamos poner en una tuerca. El resto de tornillos que voy a desmontar ahora son roscas para roscar sobre plástico que parecen, son similares a un tornillo de madera.
¿de acuerdo? Uno tiene los hilos muy finitos y los otros tienen los hilos separados, no hay que confundirlo. Cuando giráis, cuando extraemos el guía hilos, podemos girar el pickup por completo. Aguantamos con los dedos y para que no se salga ninguna pieza, y nos aseguramos que en la pieza que se ha quedado en la araña puesta no hay ningún rodamiento, ni ninguna arandela, ni ninguna piececita. Y vamos a ir con un destornillador quitando todas las piezas por separado una a una y siempre comprobando con el destornillador que no haya ningún casquillo, para no perder el orden. El guía hilos tiene solamente una postura, tiene como una especie de doble cónico, uno ancho y uno estrecho, y tenemos que fijarnos siempre que el estrecho va pegado a la pieza de plástico y el ancho va pegado a la zona del pickup. Haced una foto antes de desmontarlo por fuera para ver cómo tiene que quedar luego cuando lo volváis a montar, por si nunca lo habéis hecho. Seguimos desmontando piezas y van a ir saliendo casquillos de metal y casquillos de plástico. Los casquillos de metal son como una especie de arandela gruesa, pero no son rodamientos, no tienen ningún cojinete este carrete. ¿Veis? Tiene un casquillo grande de plástico y nos queda la parte metálica, que es por donde va a ir el hilo. Esa pieza tiene que estar siempre en perfecto estado. Tiene dos partes, como os he dicho, una ancha y una estrecha. Seguimos comprobando que no haya ninguna pieza dentro, sigue quedando un casquillo de plástico, lo colocamos aquí y nos aseguramos que no quede ninguno más. Esa pieza tiene que girar también, no muchísimo, pero no se tiene que quedar oxidada porque una cosa es aluminio y la otra cosa es acero inoxidable. Entonces tenemos que lubricar, donde estoy señalándolo con el destornillador ahora, y también en la parte del guía hilos, con una gota de aceite, solamente una gota, no hace falta tampoco pasarse. Y no uséis 3 en 1, hay que utilizar un aceite de carretes o de máquina de coser. Lo movemos una vez, no tiene que tener juego ni volverse locos aquí moviendo esta pieza, solamente un poquito y movemos un poquito la otra pieza y ya está. Lo secamos para que no haya aceite por todo y ya de paso con ese aceite estamos lubricando el pickup. Bien, ya está limpio y vamos a continuar. Y vamos a desmontar ahora el soporte del guía hilos. Destornillador estrella o cabeza plana, y como os he dicho, os recuerdo, este tiene los hilos separados, la rosca, y este hilos finos. Uno va al metal y el otro va al plástico. Para sacar ahora esta pieza, vamos a quitar primero una arandelita muy finita. ¿La veis? Es muy pequeñita, dorada, que va en la zona del tornillo, en la parte exterior. Bien. Y ahora cuando quitemos esto es posible que se nos salga volando un muellecito, entonces vamos poniendo el dedo con cuidado y sacamos despacito, perfecto. Ese es el muellecito que nos puede dar un poquito la tabarra y luego una piececita blanca chiquitita que os voy a mostrar después. Extraemos el muelle, una especie de L de metal que va introducida dentro del muelle, y vamos a quitar esos dos tornillos. Y extraemos el embellecedor de plástico. También este embellecedor luego hay que lubricarlo un poquito con un poquito de grasa por dentro y por fuera o con los mismos dedos porque se termina poniendo feo con el paso del tiempo. Pero es plástico, no nos va a causar ningún problema de funcionamiento. Os recuerdo ahora que el pickup cuando se abre y cuando se cierra lleva una pieza de metal que sobresale en la parte de abajo y es esta que estoy extrayendo ahora. Un extremo chocará contra el cuerpo del carrete que os he enseñado antes blanco y el otro extremo va introducido dentro del soporte del guía hilos. La parte pequeñita va en el soporte del guía hilos y la parte larga va en la parte inferior. Y ahora fijaros en esta piececita chiquitita. Es un botoncito, una tapita muy finita de plástico y debajo hay un muelle. Eso nunca lo vamos a poner con grasa, jamás, solamente aceite. En mi caso está en muy buen estado, no necesito sacarlo y limpiarlo, le pongo la gota de aceite y ahí se queda, no lo tocaremos más. En cambio, el muelle que nos va a accionar el pickup sí que hay que engrasarlo. Y el alojamiento donde va el metal que he sacado también hay que engrasarlo. Hemos puesto ahí la grasa. ¿Ves? Y ahora voy a comprobar si puedo poner primero la pieza de arriba de plástico sin que vaya
el embellecedor plateado por debajo, y en este caso sí, hay carretes en el que primero tienes que montar una cosa y luego otra. En este carrete es indiferente. Extraemos el muelle tiene una parte cónica, la parte cónica va hacia arriba y la parte normal o ancha va hacia abajo. Vamos a poner un poquito más de grasa, no estoy poniendo pegotes de grasa, estoy pintando como si pintásemos de un color. Y el muelle sí que le vamos a untar bien de grasa porque ese muelle siempre se oxida. Volvemos a introducir el muelle en su alojamiento. Esta pieza también le vamos a poner un poquito más de grasa. No basta lo que le pongamos con los dedos porque esta pieza también se oxida normalmente. Lo introducimos. La parte en forma de L se queda hacia arriba, donde va el pickup, ¿lo veis? Va enganchado ahí. Primero introducimos esa pieza y luego lo colocamos todo en su sitio. Pero antes vamos a poner un poquito más de grasa. Ahora se me ha caído la piececita de plástico que he dicho que no tocaseis, la piececita, el botoncito blanco, y lo vamos a volver a colocar en su sitio. Lo limpiamos un poco con el dedo y lo colocamos en su sitio. No tiene que tener grasa esa pieza, porque si le ponemos grasa se va a mover demasiado despacio. Esa pieza ayuda un poco a que notemos una dureza o una posición cuando abrimos y cerramos el pickup. No es imprescindible, podría funcionar el carrete sin esa pieza. Lo colocamos en su sitio, nos aseguramos que la pieza inferior y el muelle, lo estoy aguantando con el dedo ahora el muelle, porque cuando hago ese movimiento podría salir el muelle volando, ¿veis? Nos aseguramos que está haciendo los dos movimientos, que hace como una especie de clac cuando sube y un clac cuando baja. Vamos haciendo mucha fuerza con los dedos y vamos a atornillarlo. Y os recuerdo, vamos a utilizar el tornillo que tenía los hilos como más separados y llevaba una especie de arandela finita. Cuando la he puesto con el mismo dedo, la he engrasado un poco con los dedos que tengo llenos de grasa y apretamos el tornillo. Volvemos a comprobar que funciona aguantando el muelle. Perfecto, funciona bien. Y ponemos el embellecedor. Como he dicho antes, untamos todo bien de grasa. No tiene que verse ningún pegote de grasa, simplemente es pintarlo. El problema de poner tanta grasa pintándolo así con el pincel es que luego cuando desmontemos el carrete para limpiarlo está siempre muy pringoso y nos va a dar mucho más trabajo limpiar el carrete. Si estamos en una embarcación no hay que hacer esto, pero en el kayak es imprescindible. Y hay que poner siempre un pegotito, aquí sí que es un pegote extra de grasa en la parte de abajo, porque eso es una entrada de agua muy importante. Seguirá entrando el agua, no vamos a impedir que entre, pero ayudará un poquito a que no se oxiden tanto las piezas. Y empezamos a montar los casquillos en el orden que lo hemos ido extrayendo antes. Son casquillos de plástico, alguna arandela de metal, pero no hay rodamientos. Y no sé si os vais fijando, pero con los mismos dedos voy poniéndole la grasa siempre, Todo encajado en su sitio. Y ahora cuando lo vamos a introducir, si empujamos esta última arandela de metal que he puesto, lo apretamos así con los dedos fuerte, el guía hilos tiene que girar sin tener juego, que es lo que va a suceder cuando lo monte. Si ahora apretando así con los dedos no funciona bien, no lo montéis porque lo estamos haciendo mal. Vale, ahora llega un momento muy complicado. Este guía hilos tiene, ahí lo veis, dos salientes que estoy agarrando ahora con las pinzas, y esos dos salientes tienen que ir alojados en una ranura que tiene el soporte del guía hilos, que es en esa posición. Es muy fácil equivocarnos y dañar uno de esos dientecitos y luego va a fallar el carrete. Cuando lo introduzcamos hay que hacer mucha puntería. Si veis que no se puede, como es este caso, este carrete es muy nuevo y tiene el picat demasiado nuevo, no se ha deformado todavía, entonces no entra. Volvemos a extraer el soporte del guía hilos y así nos va a ser muchísimo más fácil, tener cuidado que no se salgan las piezas, nos va a ser mucho más fácil montar esta pieza en el guía hilos, porque tiene esos dos salientes y mucha gente no se da cuenta y como el soporte del guía hilos es de plástico, le clava esos dos salientes de metal en otra posición diferente y ya no volverá a funcionar bien nunca. Colocamos el tornillo sin poner grasa, porque lleva una especie de loctite sellante, y volvemos a colocarlo todo. Nos aseguramos de que funciona bien y podemos proseguir montando el carrete.
Vamos a quitar los excesos de grasa que hemos puesto quizás en el guía hilos y en el pickup para que no toquen el hilo, porque pueden dañarnos el hilo. Introducimos la araña del pickup en el carrete, en la base del carrete. Nos aseguramos que funciona, que gira bien todo, que gira suavecito. Y vamos a poner la tuerca que nos fija esto. Es dorada, entonces hay que limpiarla y hay que engrasarla. Esta pieza, insisto, que sí que sufre muchísima corrosión. Y funciona al revés que el resto de roscas del carrete. Se va a apretar en sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Cuánto hay que apretarla? Si no estáis acostumbrados a apretar tuercas, con la mano izquierda porque haréis menos fuerza. Hay que apretarla flojito, como lo apretaría un niño de 3 o 4 años, para que lo entendáis. No hay que apretar fuerte porque podemos partir la pieza de plástico. Una vez que está apretada, vamos a poner esta araña, esta arandela, lo que nos va a hacer es fijarla con un tornillo para que no se desatornille, desenrosque la tuerca. Cuando lo vayáis a poner, tiene 1, 2, 3, 4 posiciones diferentes, y si giráis la arandela, la volteáis, tiene otras 4, tiene 8 posiciones diferentes. Entonces vamos a ir comprobando en todas las posiciones posibles a ver si nos va a coincidir con alguno de los agujeros. Lo más probable es que no coincida, nunca coincide la primera. Entonces vamos probando en diferentes sitios a ver si nos coincide con los agujeros. Los agujeros ya están hechos en la base del carrete. Ahora he volteado la arandela para ver si así tengo otras 4 posibilidades de poder colocarla, y como no me coincide, me falta muy poquito. Si aprieto un poco más la tuerca, sí que me va a coincidir. Así que ya desisto, lo coloco en la posición que está más cerca y voy a apretar muy poco más la tuerca. Eso poco ya es suficiente para que me coincida, no, un poquito más. Ahí, ahora ya me coincide para poder introducir el tornillito. Lo engraso bien y lo introducimos. Ahora vamos a introducir la maneta y, como os he dicho antes, no lleva ninguna especie de arandela, ni rodamiento, ni retén, ni nada. Es una maneta sencilla. He puesto antes grasa en la parte interior para que no entre agua en el cojinete, que sí que hay en el interior, y ahora he puesto un poquito de grasa también por la parte de fuera para impedirnos que nos entre agua. En la tapita de aquí, los carretes de alta gama también llevan, no es así la tapa, es un poco diferente el sistema, ya lo veréis en próximos carretes, pero también llevan una especie de goma, y este no lleva nada, entonces ponemos un poquito más de grasa. Nos aseguramos que funciona correctamente antes de seguir poniendo piezas. Y vamos a ir a la parte más conflictiva del carrete, porque aquí hay mucha gente que os va a decir que nunca hay que poner grasa en el freno, pero ahora os explicaré un poquito. La parte inferior hay un saliente, como una especie de púa metálica, con un muellecito. No hay que poner grasa porque se quedará atascada si ponéis grasa, únicamente le ponemos una gota de aceite y con el pincel, sin ponerle grasa, con el pincel un poco sucio, lo untamos. Limpiamos muy bien toda la parte interior del carrete donde va el freno para quitar toda la grasa, y ahora vamos con el freno. Empezamos con el freno por la parte inferior. Sacamos la primera arandela de carbono. Está en muy buen estado, casi no me está manchando el dedo de color negro, está engrasada porque viene de fábrica con grasa, aunque haya gente que os va a decir que no tienen grasa, sí vienen engrasadas siempre, las de Shimano, entonces la dejamos como está. La segunda arandela es de metal y está muy negra, está muy sucia, la vamos a limpiar. Ese color negro no es que la grasa sea negra, la grasa de Shimano siempre es de color gris clarito, y ahora la estoy engrasando con mis dedos sin añadir grasa, solamente es para que no se oxiden estas piezas. El color negro que estáis viendo, como os decía, no es la grasa, es el carbono que se está deshaciendo de utilizar el freno. Entonces lo apoyo plano encima del papel para que se quite un poquito el color negro sin quitarle la grasa. Las piezas de metal sí que las estoy limpiando. En próximos vídeos sí que vamos a tener que engrasar algún carrete que está más dañado, pero es que este está en muy buen estado y no es necesario añadir grasa. Solamente con la grasa que tengo en los dedos me basta, pero no estoy añadiendo grasa al carbono. El carbono ya está suficientemente engrasado. Y por último, la tapa de arriba, en la parte exterior sí que voy a añadir un poquito más de grasa para que no me entre tanto agua dentro del freno. Este freno es un freno muy sencillo, entonces no tiene ningún sistema para impedir que nos entre agua. Vamos a poner un poquito de grasa. No estoy añadiendo un montón de grasa, solamente un poquito. Finalmente, el clip que nos impide que se salga
el freno, lo engrasamos con los mismos dedos. Hay gente que unta el freno con grasa por la parte de arriba, yo no lo hago porque esa grasa va a terminar dentro del freno. Prefiero romper un freno porque se me oxide que no que perder un pez bueno por culpa de que el freno me patine. Esto nunca hay que hacerlo. Estoy poniendo vaselina en la parte de alrededor del freno, en la parte exterior, y también lo voy a hacer en la junta que tiene la pieza que nos regula la tensión del freno. En la barca jamás hay que hacerlo, desde costa tampoco hay que hacerlo nunca, solamente una gota de aceite en la goma exterior, que luego lo veréis, pero en el kayak me va a entrar mucho agua por aquí, entonces sí que tengo que intentar impedir que me entre agua. Al poner vaselina en el aluminio y a poner vaselina en esta junta de plástico, va a hacer como una especie de sistema estanco para evitarme que me entre agua. El inconveniente es que cuando el carrete esté usándose más de 5 o 6 horas sin que gire el freno, se nos va a quedar un poquito pegado el freno. No es el freno, se va a quedar pegado esa goma a la bobina. Entonces simplemente hay que acordarse cada hora o cada 2 horas girar una vez un poquito el freno o girar un poquito la bobina. Yo cuando voy pescando, como me gira con mucha frecuencia la bobina, entonces no necesito hacer eso. Pero por la mañana, cuando llegamos por la mañana, si utilizáis el carrete para hacer curricán, por ejemplo, es posible que no empezase a accionarse el freno si el pez no es muy grande, porque se quedará pegado. Bien, una vez que colocáis la junta, hay que asegurarse por la parte interna, que también está bien. Si no ponemos vaselina a esta junta, cuando el carrete tenga 3 o 4 años se nos va a estropear, se va a dañar la junta. Poniéndole vaselina o algún tipo de lubricante para goma, vamos a conseguir que dure muchos más años. Ahora colocamos las piezas que nos faltaban, el casquillo, la pieza de plástico con los dientes y las arandelas de regulación de la bobina. Colocamos el regulador de freno y vamos a comprobar si el carrete está funcionando correctamente y va suave. Perfecto. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gusta, suscribiros al canal, darle al like y próximamente volveremos con más vídeos. Gracias.